Yo le doy paso a María José Vargas, que presentará pues la siguiente mesa. María, dale. Bueno, hola, yo soy María José y como Caro ya les dijo, soy la encargada de presentar a los próximos ponentes. Bueno, el primero de ellos es Juan David Rodríguez Laverde, es un compañero que nos acompaña desde la Universidad del Tolima y su ponencia está titulada Estrategia didáctica para el proceso y enseñanza y aprendizaje histórico en la IET de Simón Bolívar. Bueno, este ejercicio él lo describe como un ejercicio comparativo. Es muy interesante porque eh, pone en diálogo el conocimiento histórico con el conocimiento académico. Y la segunda ponente es Susana Turbay Botero, ella es historiadora de la Universidad Nacional de acá de Medellín y su ponencia se titula La adaptación de los árabes en Colombia, ocultamiento y resurgimiento. Susana nos va a hablar, como bien dice su título, de cómo se adaptaron los árabes y su interrogante está muy ligado a lo cultural y a exponer pues propiamente a estos personajes. Entonces, bueno, sin más preámbulos, le damos paso al compañero Juan David. Recuerden que tenemos 15 minutos por ponente. Cuando le falten 15 minutos, yo levanto la mano como para que él sepa que va concluyendo. Y las preguntas son al final. Entonces, bueno, Juan David, este espacio es todo tuyo. Muchas gracias de nuevo por estar acá. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues como la compañera muy bien lo presentó, yo desarrollé una estrategia didáctica. La ponencia que les voy a presentar a continuación hizo parte de mi investigación para obtener el título de historiador en la Universidad del Tolima. Les voy a compartir pantalla, me disculpan un momento. Bueno, pues como el título lo indica, me confirma si está viendo, ¿cierto? Sí, Sí, ahí Juan se ve. David, ahí lo vemos muy Listo, bien. bueno. Como el nombre lo indica, pues desarrolló una estrategia didáctica para el proceso de enseñanza y aprendizaje histórico. Esto se llevó a cabo en una institución educativa que queda en la ciudad de Ibagué, que es mi ciudad natal. Exactamente la desarrollé en estudiantes de grado décimo durante el año de la pandemia. La institución educativa y técnica Simón Bolívar pues alberga estudiantes en su mayoría de estratos 1 y 2. Usualmente son núcleos familiares con madres cabeza de familia que viven del empleo informal o usualmente pues eh, viven desempleadas. Entonces pues fue un ambiente escolar, digamos, en primera medida un poco, ¿cómo decirlo? No para nada cómodo, no solamente pues por las carencias socioeconómicas, sino también pues por las dificultades de aprendizaje que los chicos expresaron, emocionales, bueno, toda esta cuestión que voy a exponer en breve. La desarrollé durante 4 semanas, eh, correspondientes al cuarto periodo. La institución pues me brindó, digamos, un apoyo muy fuerte en cuanto pues estaban interesados en este tipo de procesos de desarrollar memoria histórica pues en este tipo de comunidades y pues las cosas se dieron digamos de buena manera, aunque pues no fue lo esperado, pero sí se dieron de buena manera. Mm, digamos que a modo de iniciación, bueno, se dio la pandemia, los chicos quedaron sin docente a inicios de primer periodo y esto generó pues una falta de profundización en los contenidos referentes a la historia de Colombia sobre el conflicto armado. Por supuesto, pues en el currículo, como más adelante les voy a mostrar, no se especifica la palabra conflicto armado interno. Estas son unas herencias de los lineamientos curriculares del gobierno de Álvaro Uribe Vélez durante el 2003 y 2004, que se quita la palabra conflicto armado y se deja violencia, formas de violencia, secuestro, terrorismo. Bueno, eh, más adelante les muestro exactamente los conceptos. Entonces, ellos sufren una ausencia en primer periodo del docente. Lo que hacen en segundo periodo, pues, es hacer una retroalimentación muy, muy de afán.
siempre hay una predominancia de la historia de Europa sobre las demás historias, entonces queda ese vacío, surge el interés en cuanto se están, pues, como lo dije anteriormente, inmiscuyendo en todas estas dinámicas del posconflicto y pues, de la construcción de memoria histórica en estas comunidades, ¿cierto? Una gran dificultad, bueno, no solo para mí, sino para la docente encargada del curso que me acompañó, y me brindó, digamos, varias herramientas para poder hacer el diagnóstico, fue las dificultades socioeconómicas y las dificultades en cuanto al interés de los estudiantes, ¿no? Entonces, si es difícil manejar a un grupo de 67 estudiantes, eh, dos salones, los unificaron, entonces, si es difícil para una profesora manejar 67 estudiantes en WhatsApp que se conectan 50, 51, a la hora de pedirles que se conectaran por videollamada, pues a muchos no contaban con los recursos económicos, entonces también habían dificultades ahí. Más adelante les voy a mostrar exactamente cuántos sí, cuántos no se conectaron. Bueno, digamos que parte del interés institucional y digamos de los fines sociales de la historia, pues son que los estudiantes desarrollen una memoria, que no repitan eventos traumáticos, especialmente pues en nuestro país y en la ciudad de Ibagué. Entonces digamos que todos estos fines sociales y políticos de la historia, digamos que encajaron muy bien en la propuesta que se pasó a la institución. En cuanto la estrategia gira en torno al desarrollo de actividades de historia familiar, y a través de la historia familiar, ahí sí se puede vincular al estudiante ya directamente a la historia del conflicto armado. Entonces, creo que, digamos que esta hipótesis, esta especie de hipótesis, pues sí encajó muy bien en la necesidad de la escuela. La estrategia debe partir de una necesidad de la escuela, y en este caso, pues, fue todo este conjunto de situaciones que se presentaron. ¿A qué nos referimos con pensamiento histórico? El profesor Nilson Javier Ibagón Martín, digamos que resume muy bien las competencias exactas que se refieren al pensamiento histórico: el reconocimiento, la conciencia, la imaginación y la empatía, la causalidad, me equivoqué ahí, la causalidad histórica y la pluriperspectividad histórica. Digamos que estas, obviamente, pues fue un lapso de 4 semanas, fue un diseño de 2, 3 meses, o sea, fue contra el tiempo realmente. Y pues bueno, sin embargo, fue la primera estrategia que se ha implementado acá en la ciudad de Ibagué, pero aún así, con todas las dificultades y las limitaciones del tiempo y del contexto, se intentó, digamos que, empapar a los estudiantes como tal de las competencias relacionadas al pensamiento histórico, en el diseño y en la aplicación de los talleres, que en breve les voy a mostrar. Bueno, partimos por supuesto de que aunque en la ciudad de Ibagué no ha habido un precedente de este tipo de estrategias a nivel iberoamericano durante los últimos 20 años, pues sí ha existido todo un conjunto de esfuerzos intelectuales. Prueba de ello son las publicaciones de la revista Historia y Espacio de la UPTC, Historia y Espacio de la Univalle, perdón, e Historia y Memoria de la UPTC. Estos esfuerzos intelectuales desde hace 20 años pues muestran en efecto una renovación historiográfica de un conjunto de autores que han desarrollado un esfuerzo intelectual eh, mediante modelos alternativos de enseñanza, digamos, frente al modelo tradicional de la enseñanza escolar memorística y de contenido sintetizado, ¿no? Y digamos que el resultado de este balance historiográfico pues surgen como surgieron, digamos, estos conceptos que les muestro en pantalla. Por supuesto, la conciencia histórica hace parte del pensamiento histórico. En realidad, se puede decir que todos los que están ahí hacen parte del pensamiento histórico: el análisis de los currículos, el análisis de la pedagogía y de la didáctica historia, el ejercicio de la memoria, la historia familiar, local, regional, en este caso de mi estrategia mediante la historia familiar, en otros casos mediante música, mediante imágenes, mediante entrevistas, mediante muchas formas, digamos, eh, si se quiere decir, contrarias a lo que se ve pues en el contexto de la enseñanza escolar, quizás desde que nosotros éramos estudiantes y por supuesto desde muchísimo atrás, ¿no? Entonces digamos que esta renovación historiográfica y como todo este panorama permitió pues podernos, digamos que empapar un poco
de la manera en que se podría leer la realidad que íbamos a investigar, ¿cierto? En este caso, pues en la institución educativa, los estudiantes de grado décimo. Digamos que estos autores pues nos permitieron sentar un encuadramiento teórico y conceptual. Entonces lo que se hizo fue primero hacer un diagnóstico previo del currículo desde grado cuarto hasta grado 11 y posteriormente se hizo un diagnóstico de los recursos didácticos utilizados por la profesora desde grado noveno hasta grado 11 también. Digamos que en cuanto al currículo, bueno, se tuvo que leer todo el documento institucional, aunque solamente se tuvieron en cuenta los ejes temáticos correspondientes a grado cuarto hasta grado 11 en la asignatura de Ciencias Sociales y exactamente para los intereses de la investigación, pues lo que era relacionado a la historia, ¿no? Por supuesto, pues hay una cantidad de estándares por competencias relacionados al medio ambiente, a las competencias ciudadanas, a la parte ética, histórica, cultural, pero pues para nosotros era fundamental únicamente estudiar la parte histórica, ¿no? Teniendo en cuenta pues que el currículo es un instrumento que denota relaciones de poder, pero aún así pues el docente tiene la autonomía para alterarlo en beneficio pues de la escuela. Cuestiones de forma que les expongo, 295 elementos organizados y clasificados, fueron extraídos al pie de la letra del currículo y fueron organizados en categoría. Los estándares por competencias que ya establece el Estado, pues se dejaron aparte y nosotros pues lo que hicimos fue organizar únicamente los referentes a historia. Estos pues son extractos de la investigación, una organización general de la repartición de los ejes temáticos a nivel de primaria y de bachillerato. Como les dije anteriormente, los estándares por competencia y las historias, obviamente se hicieron algunas organizaciones, digamos, de forma sobre la historia de Colombia, principalmente pues porque la historia referente a la conquista y a la historia prehispánica pues es muy escasa y está incluida como en una sección de cultura o algo así, entonces eso sí se incluyeron dentro de la historia de Colombia como para que como para que hubiera algo de historia de la conquista, que ese fue uno de los hallazgos pues, que más notorio, ¿no? Eh, precisamente la historia de América y la historia de Colombia pues son muy escasas y la historia de la conquista y la historia prehispánica de los imperios y de las comunidades indígenas es nula, son realmente uno o dos conceptos a duras penas, entonces pues no, la predominancia del elemento de Europa pues es muy notorio, es demasiado notorio, se inmiscuye en otros procesos que no tienen nada que ver, llaman Edad Media en África, eso no existe, Edad Media en Asia, eso tampoco existe. Entonces Europa es como el elemento predominante de digamos, del currículo, ¿no? En cuanto a los recursos didácticos, pues la profesora utiliza predominantemente el texto Santillana del 2019 y un texto descontinuado como del 2013. Entonces, pues se nota, digamos, una falencia ahí en cuanto pues no cuentan con recursos, digamos, actualizados. Son actividades mayoritariamente interpretativas, extrae según la imagen que dice, el procedimental es muy nulo también, son unas cuantas actividades relacionadas a parques naturales y acaso, nada de intervención en la comunidad, nada de eso, pues Santillana se caracteriza, y eso no solamente lo digo yo, lo dicen varias investigaciones de hace 5 o 10 años, de que Santillana, Norma, SM, pues son fuentes sintéticas que no les interesa para nada, pues exponer críticas o contenidos a fondo, sino solamente rellenar de información a los estudiantes, ¿no? Entonces creo que en cuanto a eso, pues fue como lo más notorio. La estrategia, pues implementaron 4 talleres, fue un trabajo alterno entre historia familiar para que desarrollaran en casa y en clase se desarrolló el ejercicio con el resumen del informe ejecutivo Hasta Allá, publicado por el Centro Nacional de Memoria en el 2013, y lo que se hizo fue exponerle a los chicos conceptos, digamos, de manera muy breve, pero muy clara, mediante imágenes y videos, pues como las principales características del conflicto armado, ¿no? En clase se confrontaba
digamos que lo realizaba en casa con lo enseñado, y pues sí, digamos, afortunadamente, se esperaba, pero no lo esperé tanto, pero sí, digamos que hubo unos hallazgos de unas relaciones muy explícitas entre los estudiantes y el conflicto armado. Entonces digamos que fue muy agradable poder ver que en efecto se salió de la teoría y se llevó a la práctica de una forma muy abrupta, porque tuvieron un contacto muy directo algunos chicos. Se notó mucho pues el uso de las fuentes de información, como Wikipedia, Brainly, El Rincón del Vago, de los estudiantes, pues digamos que en la aceleración de la sociedad pues, virtual y cibernética en la que ellos conviven, pues como que ellos asumen que copiar y pegar es ser buen estudiante y eso es sacarse un 5 y ya, y cuando se les pide, digamos que una respuesta o una opinión propia, pues no se sienten como en la capacidad. Entonces digamos que fueron 4 clases en las cuales se les hizo muchos ejercicios escritos para que ellos pudieran expresar un poco más sobre su visión sobre el conflicto armado y sobre la vida. Y bueno, aún así digamos que se notaron, ya para concluir, ya son los 15 minutos, se notaron, digamos que unas posiciones muy heredadas de los padres, un discurso muy de que los narcoterroristas y que el proceso de paz es una mentira y toda la cuestión, y pues son pelados de 14 15 años que no tienen ni idea, y aún así digamos que exponiéndoles con claridad los conceptos sobre el conflicto armado, mantuvieron como ese discurso, digamos, tradicional de la derecha, ¿no? Pero más allá de eso y más allá de las limitaciones, pues creo que la experiencia con los chicos se logró realizar a nivel, digamos, de la disciplina. Se mostró que la didáctica de la historia se puede renovar y en efecto, digamos, se pueden dar nuevos alcances hacia la enseñanza escolar. Y bueno, ya, son 15 minutos, no quiero abarcar más. Listo, Nicola. Perdón, Juan Juan David. David, muchas gracias que estaba pensando en el chat. Bueno, muy interesante tu investigación. Es un aporte muy valioso también porque haces una interacción con la comunidad, que es algo a lo que muchas veces no nos habituamos como historiadores. Y bueno, entonces le doy paso a Susana para que nos cuente sobre su investigación. Hola a todos, ¿sí me pueden ver? Sí, Susana, te vemos perfectamente. Gracias, perdón, estoy un poquito disfónica, entonces tal vez no sé si me escuchen bien. Soy Susana Turbay, les voy a presentar la ponencia que escribí por el motivo de un trabajo final de una de las últimas materias que tomé en la carrera, que es Historia de Colombia 5, y el tema es la adaptación y la llegada de los inmigrantes árabes a Colombia a finales del siglo XIX y principios del XX. Este tema lo escogí por motivos personales. Mis bisabuelos son de origen libanés y es algo que siempre había querido estudiar y no había tenido la oportunidad de hacerlo en la carrera. Entonces, en plena pandemia, cuando tenía que hacer una investigación, decidí irme por este tema, y por la naturaleza de las fuentes escogí hacerlo con fuentes orales y entrevistas, ya que era difícil acceder a fuentes de los repositorios. Por ese es el motivo por el que este trabajo se basa en esas fuentes. Y si en algún momento necesitara a alguien, no utilizaré nombres propios, pues no cuento con la autorización de esas personas, pero ahí está la información. Quisiera empezar aclarando un término, el uso del término árabe, que es distinto hablar de árabe, que es quien habla el idioma, a musulmán, que es quien practica la religión del Islam. Entonces ahí empezar con eso. El siglo XIX, a finales del siglo XIX, fue la llegada de los primeros inmigrantes de esta región del mundo, del Medio Oriente o Oriente Próximo, a América, al continente de América. Y esto responde, en el contexto de Colombia, primero a que en la época de 1860, el Imperio Otomano, que había invadido esta región de lo que antes era el territorio de la Gran Siria, donde quedaba el monte Líbano, estaba entrando en decadencia y estaba en una serie de conflictos para los cuales necesitaba reclutar jóvenes que lo defendieran. Entonces empezaron a reclutar este tipo de personas que no querían luchar y dar su vida por un estado opresor.
entonces empezaron a huir hacia nuevos horizontes, buscando nuevas experiencias y huyéndole al conflicto, y lo que buscaban era montarse en un barco que los llevara a América, que era el grito que se decía en los puertos del Mediterráneo para llevar a estos inmigrantes al continente. Muchos de estos se montaron en esos barcos con la expectativa de ir hacia Estados Unidos, y realmente donde terminaban llegando era Puerto Colombia, Barranquilla, Cartagena, algunos llegaron a Brasil. Pero esa travesía por el Caribe que empezaba desde el Mediterráneo, luego paraba en Marsella y luego, perdón, la travesía por el Atlántico, llegaba a la costa Caribe colombiana, y ahí es cuando se cruzaron estas dos culturas, y al principio hubo un rechazo inminente por parte de la cultura y la sociedad colombiana hacia estos inmigrantes que estaban llegando de imprevisto a su territorio y que tenían costumbres tan diferentes a las suyas. Entonces, esta se reconoce como la primera oleada que corresponde a esta decadencia del Imperio Otomano a finales del siglo XIX, y ya después, de la Primera Guerra Mundial, en la década del 30, de 1940, entre ese periodo, se da la segunda oleada de inmigración a Colombia. La primera había sido muy descontrolada, espontánea, pero ya para la segunda, el gobierno colombiano estaba preparado y sabía lo que iba a venir, porque se juntó la caída del Imperio Otomano con la Gran Depresión, y esto hizo que las personas que vivían en el Líbano, Palestina y Siria quisieran seguir los pasos de sus primos, de sus familiares que ahora estaban en Colombia. Entonces lo que hizo el gobierno de Alfonso López Pumarejo fue expedir los decretos 397 y 398 en el año de 1937, estableciendo cuotas de inmigrantes que tenían permiso para entrar al país. Analizar estas cuotas es fuerte, porque los mayores cupos se le dan a personas provenientes de países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y se restringen muchísimo las cuotas para inmigrantes de estos países que mencioné, o Rusia, o países del África. Entonces ahí se ve como el desbalance y la xenofobia del gobierno de esa época. Sin embargo, los que llegaban entraban al país formalmente o informalmente. El caso era que entraban y llegaban por la costa Caribe, y por ahí es donde se ven los principales asentamientos de estas comunidades en Puerto Colombia, en Barranquilla, en Cartagena, Sincelejo, Lorica, e iban siguiendo el curso del río Magdalena. Por eso también hay asentamientos y colonias de inmigrantes árabes en territorios como Ocaña u Honda. Esta fue entonces la segunda oleada, y se pasa luego a la tercera, ya después de mediados del siglo XX, que responde a otros grandes conflictos políticos, como fueron la guerra civil en el Líbano y el conflicto entre Israel y Palestina, que hace que la situación allá sea tan desesperanzadora, que vuelvan pues a seguir los pasos y a buscar a su familia y a buscar nuevos futuros. Entonces ya vemos que ha habido un flujo durante este siglo, el siglo XX, de inmigrantes que van llegando y van llegando y van encontrando una sociedad que no estaba preparada para ellos. Y una de los principales señales, que por más banal que parezca, eran los nombres que se les daban a estas personas. No sé si ustedes han escuchado que se les conoce como turcos. Los turcos son buenos comerciantes, es que parece turco, es hijo de turco. Esto fue usado en un principio como un epíteto peyorativo, pues era realmente llamarlos por el nombre de su opresor, que era el Imperio Otomano. Ellos no eran turcos, ellos no hablaban turco. Ellos conservaron y se arraigaron tanto en su identidad árabe, fenicia y de cada uno de sus territorios, como resistencia a esa opresión, que el hecho de que los colombianos los llamaran así era muy simbólico y decía muchas cosas. Entonces, ya cuando llegaron y pudieron asentarse y pudieron como poner pies en tierra firme colombiana, tenían que buscarse la manera de sobrevivir. Y volvemos a
a esto de los turcos son buenos comerciantes. Los árabes históricamente han demostrado tener una habilidad muy fuerte para el comercio y para ser mercaderes. Entonces muchos de ellos, como venían por el Mediterráneo o paraban en Francia, traían consigo algunas mercancías, sobre todo textiles, que llegaban acá a vender. O si llegaban con las manos vacías, algunos de los primos de sus primos o algún conocido les daba mercancías en consignación para que ellos fueran de puerta en puerta tocando y vendiéndolas. Hay que tener en cuenta que no sabían español y esa fue la forma en la que empezaron a ganarse el pan. Algunos prosperaron, no me atrevería a decir que una gran mayoría, y lograron pasar de ser comerciantes informales a tener sus almacenes y tener sitios en los que se vendían baratijas. Y sin embargo, aunque los colombianos no aceptaban esto, principalmente en Antioquia, cuando había esa gran competencia entre comerciantes y sobre todo una sociedad tan cerrada como Antioquia, sí se apreciaban las mercancías que traían porque sus precios eran asequibles y eso permitía que la clase media colombiana pudiera adquirir objetos de lujo. Además, los árabes fueron los que trajeron el método del pago a cuotas, que de alguna otra manera la sociedad, la clase media colombiana no hubiera podido adquirir ciertos objetos si no les hubieran dado la oportunidad de pagarlo en diferentes términos de tiempo. Entonces, además del comercio, está la ganadería, sobre todo en los valles del Sinú y del San Jorge, la agricultura y más recientemente la política. Es sabido que hay políticos de ascendencia árabe en todos los partidos colombianos, el expresidente Turbay Ayala, y podría nombrar muchísimos, pero ya saben la idea a lo que voy, en el arte, en la medicina, Salomón Hakim y en el derecho también. Voy a empezar a hablar sobre el rechazo como tal que le dieron las personas de la sociedad colombiana a estos árabes y vuelvo a la cuestión del idioma. En el alfabeto árabe no existe la letra P, sino que existe la letra B de bebé. Entonces ellos, como en el español se usaba tanto, no tenían como, la única manera que tenían para replicarla era pronunciando esto. Entonces, cuando se llamaban primos, porque todos tienen como unos lazos familiares muy fuertes, se decían primos, y eso fue empleado como una burla y una manera de excluirlos en su otredad, en su manera de no tener el conocimiento lingüístico del español. También la prensa fue algo que, una manera de hacer propaganda negativa de la llegada de estos inmigrantes, y aquí voy a referirme a un recurso virtual que encontré en esta investigación que se llama El Baúl de Amal Abisambra. Fue desarrollado por el Banco de la República junto a la historiadora Pilar Vargas Arana y la antropóloga Luz Marina Suaza Vargas, y ella recoge un montón de fuentes históricas, orales y fotografías, entre ellas prensa, y una que me llamó muchísimo la atención está titulada Las taras morales y atávicas de los turcos. Esto es fechado del 10 de noviembre de 1931 en el periódico El Periscopio de la ciudad de Barranquilla, y dice así: de esta suerte, estos asquerosos turcos, a quienes ya va señalando la opinión del conglomerado social como verdaderos carcomas comerciales de la localidad. Creo que este simple renglón, estas frases, son muy dicientes de cómo se sentían ciertas personas hacia los inmigrantes y que tenían el poder para decirlo en una fuente de prensa que le llegaba a muchísimas otras personas. Entonces esos fueron pues como ciertos de los rechazos, que no los dejaban entrar a los colegios ni a los sitios de reunión social como los clubes en las clases altas. Entonces, ¿qué hicieron? Los árabes se reconocieron en su otredad, tenían una identidad tan consolidada que empezaron a construir una comunidad entre ellos, una comunidad cerrada, endogámica, porque no tenían cómo más entrar a la sociedad colombiana y debían protegerse y apoyarse entre ellos. Esto tuvo consecuencias positivas, negativas, pero lo cierto es que debieron mantener ciertas cosas y sacrificar otras.
mantener ciertas cosas es algo muy importante, fue algo muy importante porque cuando un inmigrante se ve forzado a salir de su país, son pocas las pertenencias materiales que puede traer consigo. Entonces, lo único que puede cargar a su espalda y que asegura cargar a su espalda son las herencias culturales que tienen o las tradiciones que tienen. Y estas fueron las que los mantuvieron y los mantuvieron evocando sus orígenes y pudieron seguirlas replicando. Algunas de estas permanecieron intactas y otras fueron modificándose, y es lo que Vargas Arana y Luz Marina Suaza Vargas denominan como una resistencia pasiva o adaptación relativa. Y es que fueron pues como adaptándose dependiendo de la necesidad y también de la voluntad de estas personas a sacrificarse. Entre ellas encontramos la religión, muchos de ellos eran católicos, maronitas, del rito maronita, que es católico, pero su ritual es diferente, entonces debieron adaptarse a la Iglesia Católica colombiana, y muchos otros eran musulmanes, que en esa época no había mezquitas, no era bien visto ser musulmán, y debieron o renunciar a su fe o construir sus propias mezquitas, que es lo que pasó en Maicao, donde está la mezquita más grande de Colombia, en San Andrés. Solo con decirles que en Medellín hay 2 mezquitas, que es algo que creo que la mayoría de nosotros ni sabíamos, yo me enteré el año pasado. El idioma se habló solo en el entorno privado, entre las primeras generaciones, se hablaba entre las parejas de los padres que llegaban, y ellos puede que les hablaran a sus hijos, pero no fomentaban que sus hijos hablaran en árabe para que en el exterior no fueran rechazados. Entonces se conservó en poca medida la comunidad. Trataron de hacer sus propios espacios de reunión, sobre todo los clubes sociales. Uno que ha permanecido hasta el día de hoy es el Club Colombo-Libanés en Bogotá, perdón. Y entre las tradiciones culturales, vuelvo al ejemplo de Maicao. En Maicao hay un colegio árabe en el que se enseña el idioma, y sus calles, los letreros están en el idioma árabe, y es algo muy impactante ver eso en el territorio colombiano, y sobre todo un sitio que está como en un sitio peculiar. Y también algo que creo que es mi práctica y tradición favorita, y la práctica favorita, que es la gastronomía. Si conocen a alguien de ascendencia árabe, y me atrevo a decir que en todas las casas en las que haya tradición árabe no ha faltado nunca en la mesa el tabule, el hummus, los kibes, el baklava, todas estas comidas que son recetas que se pasan de generación en generación, y es este concepto de la herencia cultural. Y es que la gastronomía evoca hogar, evoca pertenencia, evoca raíces, honor, unión familiar, y es todo lo que un inmigrante necesita para seguir consolidando y formando su familia. Entonces, vean que este tipo de cosas fueron las que les permitieron no renunciar a su identidad ni a sus tradiciones, pero en cierta medida tuvieron que dejar otras al lado para que la sociedad, que en un principio los rechazó, o los rechazara menos o los aceptara. Y a la conclusión a la que llego es que esta adaptación que tuvieron que hacer los inmigrantes árabes fue exitosa, y ha sido exitosa porque hasta ahora vamos, creo que en la 4ª o 5ª generación de descendientes árabes, descendientes inmigrantes árabes que vivimos en Colombia, que mantenemos estas tradiciones y que han llegado a destacarse en el ámbito de la música. No es sino que pensemos en Shakira, lo vemos en el paisaje. Quiero que tengan a su mente la lorica saudita, en palabras de Juan Gosaín, diferentes artistas, políticos, que están tan integrados en la sociedad colombiana, y la población árabe es tan marcada y tan grande, y que sin embargo el gobierno no ha querido responder a las constantes peticiones para que se reconozcan como un grupo demográfico en los censos. Por eso es muy difícil tener una cifra de cuántos hay, porque se cuentan como si fueran el resto de la comunidad. Y compartirles que disfruté haciendo mucho este trabajo, porque esta investigación hace parte de mi historia, y creo que da para abrir un montón de posibilidades de investigación al futuro,
concentradas en historia económica, social, cultural, sobre todo buscando y acudiendo a otras fuentes que para mí fue muy difícil acceder debido a la pandemia, que podría ser contrastarlo con repositorios físicos, más prensa, más entrevistas físicas, porque todo me tocó hacerlo por Zoom o por celular, y es un tema que vale la pena seguirlo explorando. Susana, muchísimas gracias por tu aporte, maravillosa tu investigación. Y bueno, ya se abre el espacio de preguntas. Yo quisiera empezar, te quisiera hacer una pregunta a ti con relación a este manejo de las fuentes orales, ¿cierto? Que muchas veces la rigurosidad historiográfica nos cohíbe de usar ese tipo de fuentes. Entonces, que nos cuentes un poquito de tu experiencia sí, de investigación. Claro que sí. Creo que mi respuesta va a ser un poquito parcializada, sobre todo para este tema en específico, porque ha sido, pues yo ya había trabajado con fuentes orales, pero este fue como el que dije, casi que el 80% van a ser fuentes orales, y era que muchas de estas personas que entrevisté yo ya las conocía o me sentía cómoda pidiéndole a contactos de mis conocidos para entrevistarlos, entonces no estaba buscando rigurosidad académica, estaba buscando entrar como en sus historias familiares. Y ahí es cuando uno tiene que dejar a un lado lo que dices tú, que es que estamos permeados con la rigurosidad, la cita, el hecho, el recuento, la objetividad. Y creo que es imposible, pues en mi opinión en general es que la historia no es objetiva, pero menos si se está trabajando con fuentes orales. Y también me sorprendí porque es que muchas personas tenían un bagaje intelectual que me dejaban callada a mí, o sea, eran de verdad gente descendientes de árabes que se habían dedicado por hobby a estudiar este tema y citaban libros y me recomendaron un montón de fuentes, que ahí es que uno debe decir, es que el historiador no es el único que tiene el derecho a manejar la rigurosidad histórica, y es ir a la fuente esperando a ver la fuente que te va a decir, no tratando de manipularla, ni criticando si es histórico, si es riguroso o no, es ver qué puedes aprender y sorprenderte. Muchas gracias, Susana. Por ahí quedo con tu correo y te molesto, que me parece súper teso, muy interesante. Entonces le damos la palabra a la profesora Karim, que tiene un aporte para realizar. Gracias, María José. La pregunta va para Susana Turbay, pero antes quiero hacer una reflexión. Si los registros de la población de inmigrantes árabes musulmanes en Colombia son de por sí difíciles de determinar, porque la información de migración de las diferentes épocas no es específica, no lograron llevar registros confiables y su historia podríamos decir que se diluye en la macrohistoria de los inmigrantes árabes cristianos. Me llama la atención que además en los registros varios de los apellidos de estos migrantes fueron mal transliterados o mal traducidos de forma arbitraria. También, pues, obviamente lo sabemos, ocurren ocultamientos de la religión islámica o conversos al cristianismo. Hay una falta de garantías religiosas o de libertad de culto, por lo menos antes de 1991, Susana. Entonces me llama mucho la atención que más allá de hacer una historia anecdótica, ¿cierto? Muy importante la fuente oral, muy importante, pero cómo no caer en una historia anecdótica, cómo documentar la historia de estas minorías étnicas, lingüísticas o religiosas, que además son multifacéticas y que hacen parte del pasado de los países a donde emigraron y no caer en generalizaciones. ¿Cómo hacer esta historia? Gracias, profesora. Una de las maneras en las que yo pensaría, porque yo también me lo planteé, yo decía, bueno, no me puedo quedar solo con las anécdotas, recurrí a los documentos personales que pudiera encontrar, que primero no todo el mundo los tiene, porque son inmigrantes que llegaron a principios de la década, del siglo, no todo el mundo los quiere compartir, y nuevamente era COVID, no era fácil tenerlos, pero por ejemplo uno de los que entrevisté me compartió como una copia del pasaporte de su abuelo, del pasaporte otomano, por eso era que le decían turcos,
y él empezó, ahí me dijo como no, es que mi abuelo se llamaba tal, pero en el pasaporte decía tal, pero cuando lo registraron en migración en Colombia le pusieron tal. Entonces creo que es algo como tal vez fuentes que no son tan de fácil acceso porque no son públicas, pero las hay, y que también en la oralidad están. Una de las personas que entrevisté me contó exactamente una historia, así pues no la incluí aquí por lo que dije que no tengo la autorización para sus nombres, pero ella me dijo, es que mi abuelo se llamaba de esta manera, y cuando se lo dijo al oficial de inmigración en Colombia, no le entendió, no tenía ni idea, porque el alfabeto árabe tiene unas pronunciaciones que en español no existen, y obviamente hay cierta reticencia del oficial de inmigración a preocuparse. Entonces su apellido cambió totalmente. También pasa con el apellido Harb. El apellido Harb es guerra, significa guerra en árabe, pero el apellido Hello también dicen que son la misma raíz y dicen que son la misma familia, que vinieron del mismo pueblo en el Líbano, y que lo que dices, esta transformación o mala interpretación ha hecho que haya diferentes interpretaciones. Pero es difícil hacerlo, y creo que es una historia que se va como diluyendo entre las manos si uno trata de buscarle los detalles, y que el ejercicio que hice sí fue un poquito restringido a lo anecdótico, creo yo. Listo, Susana, muchas gracias. Cualquier otra pregunta que tengan también para Juan David, pueden alzar las manos o ponerlas en el chat. Bueno, por acá te escriben en el chat Valentina Rendón, que muchas gracias, una excelente investigación, totalmente de acuerdo con Valen. Sandra María Turbay Ceballos, me imagino que será familiar tuyo, te agradece también, muy importante rescatar el aporte de los árabes a la construcción de la sociedad colombiana. Sí, es La profesora de la de Antioquia. demasiado interesante. Entonces, bueno, como por lo visto no tiene más preguntas ni intervenciones, entonces le doy el paso a los organizadores para que presenten la charla del profesor Eduardo. Agradecerles nuevamente a todos los que participaron en las ponencias del día de hoy y en todas las jornadas en general. Y bueno, muchas gracias a todos los que están también acá presentes. Muchas gracias por el espacio. A ti, Susana, mil gracias.